Isla de Gran Canaria. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos con más preguntas. Por ejemplo, vamos a ver, mosconeando por aquí. Por aquí. Aquí, por ejemplo, dice: ¿qué opinión tienes sobre las empresas canarias? ¿Están lo suficientemente capacitados para sobrevivir en estos tiempos? Y sobre todo, ¿tienen la capacidad de dar trabajo a la cantidad de jóvenes licenciados desempleados en Gran Canaria? Vamos a ver, yo creo que muchas empresas canarias, Gran Canaria, desde luego tienen un mérito extraordinario en estar aguantando la situación de crisis. Están en situación de competir con empresas de fuera que son muchas veces más poderosas desde el punto de vista financiero. La inmensa mayoría de ellas están intentando aguantar la situación de crisis sin cerrar, muchas se ven abocadas sin embargo al cierre, pero lo que tenemos que hacer es crear un tejido productivo propio gran canario que pueda mantenerse, porque efectivamente yo creo que hay que capacitar a nuestras empresas para dar trabajo a la cantidad de jóvenes licenciados desempleados, como dice la pregunta. Es una verdadera tristeza que después de todo lo que nos ha costado tener la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, yo mismo participé como diputado en las Cortes para la aprobación de la Universidad Politécnica de Las Palmas de Gran Canaria. Después de todo lo que nos ha costado, es una verdadera pena, McFly, que muchos de nuestros licenciados, nuestra gente preparada, formada, se tenga que ir fuera o tenga que plantearse ir fuera porque no encuentra empleo en su tierra. Tenemos que proteger, impulsar, amparar, apoyar y empujar a todo el sector productivo de Gran Canaria para que eso no ocurra. Muy bien, seguimos mosconeando. Permíteme, José Miguel, que beba un poquito de agua. Voy a tener que tener cuidado para no caerme dentro. Yo aprovecho también lo mismo. Mi primo murió aquí flotando en un vaso de agua y otro en una sopa, pero bueno. Sí, o sea, por la boca muere el pez y mueren las moscas también. Sí, no habrás traído matamoscas ni nada. No. Mira, a ver. No, vale, no. Muy bien. Bueno, continuamos con nuestra entrevista aquí en Riguroso Directo. Cuando son las 9:25 prácticamente de la noche, o el jueves 19 de mayo, últimos días ya, para que se decida todo este domingo en las urnas. Bueno, continuamos. Por ejemplo, Fernando García Barba nos dice: en materia de medio ambiente, ¿qué medidas propone para reforestar la cumbre Gran Canaria? Potencialmente hay muchísimas zonas que podrían estar cubiertas por bosques y sin embargo están totalmente deforestadas. Así es. Yo creo que hay que hacer un plan muy concreto, y lo tenemos en nuestro programa de reforestación. Hay que tener cuidado especialmente con las especies con las que se reforesta, porque hay mucha diatriba al respecto, es decir, se está discutiendo si el pino es el árbol más conveniente para esa reforestación. Hay quien opina que tenemos que diversificar y volver de alguna manera a diversificar nuestros bosques con castaño, laurisilva, etcétera, etcétera. Es un tema de técnicos, evidentemente yo no soy un técnico en esa materia, pero sin duda el propósito político, porque en definitiva de eso se trata, de que el Cabildo como institución o como gobierno de la isla impulse políticamente las cosas. Una política decidida tiene que ser reforestación, poner más verde Gran Canaria. Muy bien, muy bien. Continuamos. A ver, por ejemplo, van llegando preguntas. A ver, es que se acumulan todas en la pantalla, se van moviendo. Aquí, por ejemplo, Sara Moreno Teno nos dice: buenas tardes, José Miguel. ¿Me podría decir qué objetivo se ha marcado para sacar adelante este gobierno? Supongo que la pregunta es el gobierno insular, el gobierno del Cabildo. Nosotros tenemos grandes proyectos. Los proyectos fundamentales son, desde el punto de vista energético, la diversificación energética a que antes me referí. Desde el punto de vista de transporte, potenciar la comunicación puerto-ciudad, por ejemplo, o el área de la zona aeroportuaria alrededor del aeropuerto de Gando, que sin duda es un elemento también de dinamización de toda la zona. La mejor utilización del puerto de Arinaga. El tema de la rehabilitación del sur. Es muy importante que se sepa que en nuestro programa electoral, el consorcio de rehabilitación que en este momento está ya creado, nosotros tenemos que se amplíe también al Ayuntamiento de Mogán, porque no creemos que sea exclusivo de San Bartolomé de Tirajana la necesidad de rehabilitar determinadas zonas turísticas. También en Mogán, que es el otro gran municipio turístico de la isla, también es necesario rehabilitar zonas importantes. Entonces, todo este tipo de proyectos, incluyendo también un plan de medianías y un plan norte de la isla, o recuperar el plan de cooperación municipal para que todos los ayuntamientos de la isla, sin discriminación de siglas, tengan las ayudas convenientes por parte del Cabildo. Todo esto va a suponer en los próximos 4 años una auténtica transformación de Gran Canaria, de tal manera que podamos revertir la actual situación. No podemos seguir admitiendo, a mí me duele extraordinariamente en el alma,
112.000 parados en Gran Canaria, esas familias que pierden las casas por ejecuciones hipotecarias, esas familias que ven que ninguno de sus miembros tiene empleo, esos jóvenes que tienen que salir fuera para trabajar, esos taxistas y esos comerciantes que tienen disminuido su actividad comercial en un 50% por lo menos. Todo eso hay que transformarlo, hay que recuperar la isla, y esos son los grandes objetivos del gobierno insular. Muy bien, nos hacen una pregunta aquí también, un tanto personal, nos dice, a ver su punto de vista, nos dice, ¿la edad en su caso es una ventaja o un hándicap para dirigir el Cabildo? Bueno, yo tengo 66 años, no oculto nada, nací en 1944, no escondo ningún dato de mi currículum, de mi propia trayectoria. Bien, yo empecé muy joven en política, es verdad, hace ya muchos años, pero empecé en buena escuela, con Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático y la transición política y la Constitución de la Concordia. En este sentido creo que puedo aportar esa experiencia y esos conocimientos profesionales. Soy abogado del Estado por oposición, creo que puedo aportarlos a una institución como el Cabildo. Para algunas personas se puede considerar que a lo mejor entienden que es un hándicap, pero yo entiendo que las personas con mi edad tenemos ya una experiencia y una madurez que nos permite ver las cosas con una perspectiva importante. Yo siempre hago la misma pregunta. Después de afirmar naturalmente que tienen que incorporarse mucha gente joven a la política, porque naturalmente la renovación debe ser continua. La gente joven se incorpora a la política, aprenden también, van adquiriendo su propia experiencia, dan savia nueva y nuevas ideas, y todo eso permite que se haga de una manera equilibrada. Pero en estos momentos, sinceramente, en estos momentos de gran crisis económica, de situación difícil, a mí me parece que ahí la experiencia es un grado, y me parece que la experiencia de determinados políticos puede ser útil para el conjunto de la sociedad, pero en definitiva eso quienes tienen que decidirlo son los votantes. Muy bien, el próximo domingo, ya saben, domingo 22 de mayo, quedan 3 días para que se decida todo. Y nosotros seguimos ya con nuestra entrevista interactiva, gracias a todos ustedes que están mandando sus preguntas, sus dudas desde sus casas, sus trabajos, sus ordenadores. Tenemos, por ejemplo, una pregunta que nos dice, ¿usted cree que ha sido beneficioso para Gran Canaria poner otra cárcel? ¿Y en Juan Grande? Bien, es una decisión en la que yo no he tomado parte. Evidentemente hubo bastante polémica sobre si era necesaria una segunda prisión en nuestra isla, y además también el tema de la ubicación. En todo caso, yo creo que si el actual recinto de Salto del Negro se ha quedado pequeño, pues quizás era necesario hacer otra cárcel. En cuanto a la ubicación, pues específicamente, ya le digo, eso ha sido un acuerdo de la Administración Central con la Corporación Municipal correspondiente, y yo creo que ya es un dato que tenemos ahí en la realidad y ya es irreversible. Muy bien, nos preguntan también, Patricia Hernández nos dice, ¿cómo van a distribuir el presupuesto para cada municipio? ¿Tendrán en cuenta los municipios pequeños? Vamos a ver, los presupuestos, es decir, el presupuesto lo elabora cada corporación, cada ayuntamiento hace su propio presupuesto municipal. El Cabildo lo que puede hacer y lo que debe hacer es un plan de cooperación municipal donde se contemple la asignación a los distintos municipios de una serie de fondos, de ayudas, de inversiones, etcétera, etcétera. Ahí le aseguro que no va a haber ninguna discriminación entre grandes y pequeños. Como diría Pérez Galdós cuando decía que nosotros los más distantes seamos los más próximos en el corazón de la patria, yo creo que los municipios más distantes y los más pequeños deben ser los más próximos en el corazón del presidente del Cabildo, porque hay que atender fundamentalmente a los más pequeños y a los más lejanos. Pero en todo caso, el plan de cooperación municipal se hará con criterios absolutamente objetivos, es decir, en razón de la población, la distancia y la superficie de la corporación, de tal manera que todos sean tratados justamente y sin discriminación por siglas políticas. Yo no voy a hacer como el actual grupo de gobierno hace, que discrimina a ayuntamientos, y a los ayuntamientos que son de su cuerda política, Nueva Canarias y Partido Socialista, les prestan ayuda, y a los que son de otras cuerdas políticas o están dirigidos o gobernados por ejemplo, por el Partido Popular, pues le disminuyen o le reducen o le eliminan completamente las ayudas. Eso no lo podemos hacer, no podemos hacer sectarismo con los recursos públicos. Si yo soy presidente del Cabildo de Gran Canaria, le aseguro que seré el presidente de todos los gran canarios. Muy bien, continuamos. Nos preguntan, ¿qué es lo que hay que hacer para que cualquier empresa privada gane un concurso público? Siempre ganan los mismos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que hay que hacer en los concursos es cumplir escrupulosamente la ley. Hay una ley de contratos, antiguamente se llamaba Ley de Contratos del Estado, luego se denominó Ley de Contratos con las administraciones públicas, y ahora se llama Ley de Contratos con el sector público. Hay que cumplir la ley.
ser objetivos. Es decir, cuando se abre un concurso para adjudicar un servicio público, para ejecutar una obra pública, pueden concursar empresas de aquí y empresas de fuera, empresas europeas según la cuantía de los concursos, y lo que hay que hacer es adjudicar con absoluta objetividad y con justicia, porque es un tema siempre delicado y hay que aplicar las normas que nos tenemos ya vigentes, en concreto las normas que establecen cuál es la baremación, la objetividad con que hay que adjudicar los concursos. Yo no creo que siempre ganen los mismos. En cada concurso de servicios, de obras, de suministros, etcétera, unas veces se le adjudica a unas empresas, otras veces a otras. Yo le garantizo que cuando sea presidente del Cabildo, si tengo la confianza de los Gran Canarios, aplicaré escrupulosamente